oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a Bendiciones para cada uno de ustedes. Les saluda su amigo y servidor el pastor Gonzalo Rodríguez. Es un verdadero placer y privilegio poder llegar hasta sus hogares y compartir la palabra de Dios. Hoy quiero tocar el tema que lleva por título Cuando sientes que te estás hundiendo. Pero antes de eso quisiera orar. Padre lindo,
Gracias por este privilegio que nos da de poder compartir tu palabra por estos medios. Y Señor lindo, nuestro mayor deseo es que tu palabra sea expuesta de una manera clara y que aquellas personas que nos están viendo y escuchando toque sus corazones, Padre, y que este mensaje sea para edificación de tu pueblo y de aquellos que no te conocen. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos a ti. Amén. Escuché hace un tiempo atrás que en Houston la policía dijo que una mujer se ahogó en su auto después de negarse a salir del vehículo mientras estaba sumergiendo en un lago. Un testigo le advirtió a la mujer que saliera, pero ella dijo que tenía miedo de perder el auto y se hundió con él. Muchos de nosotros tenemos esa sensación de que te estás hundiendo. Quiero que veamos un milagro que aparece 3 veces en la Biblia. Mateo lo registra, Marcos lo registra y Juan también lo registra. Es el milagro de Jesús caminando sobre el agua. Los quiero llevar a más de 2000 años atrás para ver este milagro. Disfrútelo. ¿Por qué Jesús hace esto? Jesús nunca hizo un milagro para presumir. De hecho, nadie vio este milagro excepto los discípulos. Solo fue para ellos. Y lo hizo intencionalmente para enseñarle a confiar en Dios en los tiempos difíciles. En una tormenta, cuando te sientes como si te estuvieras hundiendo. La base del milagro que vamos a ver hoy es la siguiente. Esa tarde Jesús había hecho uno de los más grandes milagros que se habían extendido por todo Israel. Todos supieron sobre esto. Eso fue la alimentación de las 5,000 personas. En realidad, se parecía a más de 15,000 porque la Biblia dice que una gran multitud se había congregado para escuchar a Jesús. Y al final del día tenían hambre y no había en ese tiempo McDonald's en el pueblo. Dijeron, ¿alguien tiene algo de comer? Y un niño había traído 5 panes de almuerzo y 2 peces. Y dice que había 5,000 hombres. Donde quiera que tengas 5,000 hombres, tienes que por lo menos 10,000 mujeres y niños. Así que realmente debería llamarse la alimentación de los 15,000. Y Jesús milagrosamente partió el pan y los peces y le dio de comer a todos. Cuando se acabó, la multitud se enloqueció, la gente. Estaban locos por hacer de Jesús el rey de Israel. Ellos no estaban interesados en un Mesías espiritual. Querían derribar a Roma. De repente, el milagro se vuelve algo político. Ellos quieren levantarse y rebelarse contra Roma. Ellos quieren hacer de Jesús el rey. Y resulta algo político. Jesús dice, yo no he venido aquí por razones políticas. Así que nos vemos, me voy. Jesús dice, voy a ir a la montaña a orar por un tiempo. Hacer esto es algo bueno después de haber tenido un gran éxito en la vida. Entonces también les dice a los discípulos, entren en la barca y vayan a Betsaida. Este milagro había sucedido en el mar de Galilea y Betsaida era solo una pequeña ciudad a 2 horas de donde ellos estaban hasta la costa. Así que ellos no iban a tener que cruzar todo el lago. Ellos solo entrarían en el bote y iban a estar en Betsaida un par de horas. Jesús les dice, vayan a Betsaida y en un rato yo estoy con ustedes. Nos vemos por ahí. Voy a ir a orar. Esto lo pueden encontrar en Marcos, en el capítulo 6, en el versículo 45, donde nos dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Tremendo. ¿Qué está pasando aquí? Jesús intencionalmente envía a los discípulos a la tormenta. Él sabe que va a haber una tormenta porque él lo sabe todo. Pero él tiene una lección de fe que quiere enseñarle a sus discípulos. Una lección acerca de lo que haces cuando sientes como si te estuvieras hundiendo. ¿Qué haces cuando sientes que te estás hundiendo? ¿Qué haces cuando las olas están golpeando contra ti y contra tu barco? ¿Qué haces y cómo confías en ese momento en Dios? Sé que muchos de ustedes se están sintiendo así. Están prácticamente en serios problemas. Has estado tratando de salir de la deuda, pero solo te hundes en más deudas. Has estado tratando de conseguir un trabajo, pero no lo consigues. Has estado tratando de hacer que tu matrimonio funcione. Has estado tratando de encontrar un compañero para toda la vida o lo que sea. Algo que necesitas en tu vida no está ahí. Estás luchando, pero estás fallando. Nada puede estar más lejos de la verdad que esto. El hecho es que cada momento que atraviesas una tormenta, Dios está haciendo 4 cosas.
las encontramos ilustradas en esta historia de Jesús caminando sobre el agua. Cada vez que vas a atravesar una tormenta, déjame decirte las cosas que pasan. En primer lugar, Jesús ora por mí antes de que eso suceda. Incluso antes de que golpee la tormenta, Jesús ora por mí antes de entrar en esa tormenta. La Biblia nos dice en Mateo, en el capítulo 14, que Jesús fue a la montaña a orar por sus discípulos porque Él los envió a la tempestad. Recuerda, Él había planeado esta crisis desde antes y Él había planeado también el milagro. Él quería que sus discípulos crecieran. Él en realidad les dijo a ellos que se fueran en la barca y los envió a la tormenta. La mayor parte del tiempo en la vida, cuando estamos pasando por problemas, por presiones, por dificultades, muchas veces es por nuestra desobediencia. Esa es la causa número uno. Cuando yo no hago lo que Dios me dice que haga, siempre me meto en problemas. Al hacer caso omiso de lo que Dios me dice que haga, cuando no hago caso de lo que Él quiere que haga, causa problemas en mi vida. La desobediencia provoca tormentas, pero a veces haces lo correcto. A veces obedeces lo que Dios te dice que haga, escuchas su voz y aún así Él te envía a una tormenta. Algunas de las tormentas en tu vida necesariamente no significa que estés pecando. Puede ser que hayas seguido lo que Dios te dijo que hiciera. Jesús dijo a sus discípulos que entraran en la barca y salieran al mar, a sabiendas de que una tormenta se acercaba. Él desde antes lo sabía porque Él iba a enseñarles algunas lecciones que no podrían aprender de otra manera. Esta es una de las grandes lecciones de Job. Job no había hecho nada malo en su vida y aún así, en un par de días, perdió a toda su familia. Perdió toda su fortuna, su esposa quedó con vida, pero perdió a todos sus hijos. Él perdió su salud, perdió su reputación, perdió su poder, todo en solo cuestión de días. Y Job no tenía ni la más mínima idea de lo que le estaba pasando. La Biblia nos dice que Job no había hecho nada malo. De hecho, Dios dice que Job era un hombre justo. Él era un hombre justo, un hombre recto. Él no era malvado, pecador o desagradable. Él era una persona justa. Él era un buen hombre. Trataba a la gente con dignidad y justicia. Y él era amable. Sin embargo, lo peor que podría suceder, le sucedió. Job dice esto en el capítulo 19 de Job, en el versículo 8. Miren lo que dice aquí. ¿Qué dice Job? Cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mi vereda puso tinieblas. Qué tremendo. Cercó, dice, mi vallado, y sobre mi vereda puso tinieblas. No tengo duda de que algunos de ustedes se sientan de esta manera. Dios ha bloqueado mi camino. Yo quiero casarme, pero no me he casado. Quiero tener un bebé, pero no lo he podido tener. Necesito un trabajo, pero no tengo trabajo. Yo quiero ir a la escuela, pero no puedo. Tengo un sueño, pero Dios ha bloqueado mi camino y estoy en la oscuridad. Deja que te diga esto. Algunas tormentas que atravesamos simplemente no las vamos a entender hasta que lleguemos al cielo. Dios no te debe a ti una explicación de todo lo que sucede en tu vida. Él quiere que aprendas a vivir por fe y no te va a explicar todo. Puedes pasar todo el tiempo diciéndolo y no siempre vas a obtener la respuesta, pero puedes saber esto. Jesús ora por ti antes de que las cosas sucedan. La noche antes de que Jesús fuera a la cruz, estaba con sus 12 discípulos. Pedro le dijo que nunca lo iba a abandonar. Esto es lo que él dice en Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 32. Miremos lo que dice aquí. Dice, Jesús, pero yo he orado por ti, Pedro, para que no falte tu fe. Wow, he orado para que no falte tu fe. Él le dice esto a Pedro justo después. ¿Qué le dice Pedro? Esto es lo que vas a hacer. Me vas a negar 3 veces. ¿Qué hizo Jesús? Ya había orado por Pedro por la tormenta que le iba a pasar. El punto es que Jesús ha orado por mí a través de lo que yo voy a pasar este año. Y Jesús ha rogado también, ¿por qué? Por todo lo que tú vas a pasar. De hecho, ¿qué está haciendo Jesús ahora? ¿Alguna vez has pensado en eso? ¿Qué está haciendo Jesús en el cielo? ¿Jugando a las cartas? ¿En serio? ¿Qué está haciendo en ese momento en el cielo? Él vino a la tierra, murió en la cruz por nuestro pecado, resucitó para demostrar que Él era quien decía ser, el Hijo de Dios, vuelve al cielo. La Biblia dice que en estos momentos, mientras Él está en el cielo, el trabajo de Jesús es orar por sus hijos. Eso es lo que está haciendo en este momento por ti y por mí. Él está intercediendo. Esto significa como hablar con otra persona en nombre de otra persona. Él está intercediendo por ti. Es muy bueno que otras personas oren por ti. A mí me encanta cuando la gente dice, pastor, estoy orando por usted. De hecho, yo lo puedo sentir. Una cosa es que las personas oren por mí, pero ¿te gustaría que el Hijo de Dios ore por ti? Es fantástico. ¿Por qué?
porque sus oraciones siempre son contestadas. En segundo lugar, lo segundo es que Jesús hace es cuando estás en una tormenta, Él se da cuenta de mi lucha, se da cuenta de tu lucha. Ora por mí antes de que ocurra y segundo, se da cuenta de mi lucha. La tormenta que yo estoy pasando, Él lo sabe. La Biblia dice en Marcos 6:48, miren lo que dice aquí, en 48 dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. ¡Qué tremendo! Ellos están tratando de mantener el barco a flote y están tratando de volver a la orilla. Estaban tratando con los remos, haciendo grandes esfuerzos y Él los vio. Él ve tu esfuerzo, mi amigo. Jesús ve dónde tú estás luchando. Los discípulos no sabían que Jesús estaba prestando atención a lo que estaba pasando con sus vidas. Así que tenían miedo. Él sabe cuando tu mente está molesta porque acabas de recibir una llamada telefónica o bien asustado o preocupado por lo que sea. Él conoce tus emociones. La Biblia dice que Él tiene contados hasta los cabellos de nuestra cabeza. La Biblia dice que conoce cada detalle de tu vida. En el libro de Job, en el capítulo 31, del versículo 4, Job está atravesando todos estos problemas. ¿Y qué dice Job? Diríamos lo que dice. ¿Acaso no se fija Dios en mis caminos y toma en cuenta todos mis pasos? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Tú no cuentas cada paso que das, pero Dios lo hace. Él tiene tu vida totalmente detallada. De hecho, Dios conoce tu vida mucho mejor que tú. Se da cuenta de algo que está fuera del lugar en tu vida antes de que tú lo notes. ¡Qué lindo es Dios! Él se preocupa por cada detalle y está prestándote atención. Él ora antes de que suceda y se da cuenta de mi lucha. Pero en tercer lugar, la tercera cosa que Jesús hace mientras estoy atravesando una tormenta es que Él viene en el momento de desesperación. Él viene en mi momento de desesperación, en el momento en que estoy listo para renunciar, que estoy listo para tirar la toalla. Ese es el momento en el que Él aparece en mi vida. Ni un minuto antes, ni demasiado tarde. Él viene a mí en mi momento de desesperación. La Biblia dice esto en Marcos, en el capítulo 6, en el versículo 48, que dice aquí, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería, ¿qué dice? Adelantárseles. ¡Qué tremendo! Este versículo está lleno de verdad. Vamos a fragmentarlo y verlo por partes. Primero dice, cerca de la cuarta vigilia de la noche. ¿Cuál es la cuarta vigilia? La cuarta vigilia es de entre 3 y 6 de la mañana. Así que estos hombres estaban, ¿qué? Agotados, desvelados. Ellos habían estado luchando contra la tormenta por lo menos 9 horas. Remando duro, tratando de salvar el barco, tratando de salvar su vida por lo menos 9 horas. Algunos de ustedes, esto describe perfectamente sus vidas. Tu vida no está tranquila, está cada vez más salvaje, está cada vez más rara, cada vez más te sientes estresado. Has renunciado a la meta original, solo estás tratando de volver a la orilla y has estado trabajando durante 9 horas y estás en un momento de desesperación. ¿Qué hace Jesús cuando estás en tu momento de desesperación? Me encanta esto. Dice que cerca de la cuarta vigilia de la noche se dirigió hacia ellos. Nota que no dijo, ustedes vienen a mí porque no podían llegar hacia Él. Él está con ellos. Cuando estás en tu punto de desesperación, Jesús es el que viene a ti. Eso a mí me encanta. Que Dios tan lindo, tan bello, Él no espera que yo llegue a Él porque yo no puedo llegar a Él. Estoy atrapado en un barco que se está hundiendo en medio del mar. ¿Pero qué hace Él? Él es el que viene a mí. Qué lindo. Me encanta el hecho de que Jesús no se presentó en la orilla de la costa y gritó las instrucciones. Hey, traten de ir de esta manera. Cuando estás en una tormenta, no es necesario instrucciones. Necesitas un milagro. Necesitas que alguien aparezca. Y esto es lo que Jesús hizo. Salió a donde estaban, intervino en la tormenta. Él viene caminando sobre el problema que te asusta. Él está caminando sobre las puntas de las olas. ¿A qué le temían? A las olas. Tenemos miedo de que las olas nos vayan a matar. ¿Qué hace Jesús? Él solo viene caminando sobre ellas. Jesús está haciendo algo aquí. Y solo quiero que sepan que lo que está por encima de sus cabezas está bajo mis pies. Qué lindo. Lo que está por encima de sus cabezas, la ola, está bajo mis pies. Yo recuerdo hace como 5 años atrás, cuando la tormenta más grande que he confrontado yo en mi vida, que colapsé emocionalmente por tanto estrés,
Llegó un punto en mi vida donde yo dije, creo que voy a renunciar al ministerio, no voy a poder seguir trabajando. Y yo dije, pedí a la iglesia que me diera un permiso de un mes para recuperarme. Ese mes se convirtió en 5 meses. No podía venir a la iglesia, no podía dormir, la presión se me descontroló. Y por 5 meses pasé en esa tormenta y lo único que oía de Dios que Él me decía, espera en mí, yo voy a estar contigo en todo momento. Y recuerdo cuando llegó el día donde Dios me dijo, es tiempo que vayas y regreses a tu lugar del ministerio. Y recuerdo la vez que regresé, me temblaban todas las manos y así prediqué. Y desde ese momento el Señor me afirmó, me fortaleció. Y cada vez que me recuerdo de eso, me recuerdo cómo el Señor estuvo ahí conmigo, cómo en medio de esa desesperación Él vino e intervino. Yo pensé que yo ya había terminado mi ministerio. Ahora yo te hago la pregunta a ti, ¿de qué te preocupas? ¿Qué está por encima de tu cabeza? ¿Qué está bajo mis pies? Él camina en el mismo problema. ¿Qué te asusta? ¿Ok? Número 4, Él me muestra su verdadera identidad. Jesús me muestra su verdadera identidad. Aprendes lo que le gusta a Jesús en las tormentas de la vida. En las tormentas de la vida no solo ves que es un maestro bueno, Él es Dios. Él es el creador del universo. ¿Qué dice Marcos capítulo 6 en el versículo 49? ¿Qué nos dice aquí? Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy. No temáis. Esto me encanta de corazón, se los digo. Aquí la palabra en griego es un fantasma. Viene de la palabra phantom, al igual como el fantasma de la ópera. Es un fantasma. ¿Por qué? Porque uno no suele estar en el medio de un lago o de un océano cuando está sucediendo una tormenta. Esa no es nuestra percepción. Creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar llenos de miedo porque lo que estaban viendo. Pero Él habló enseguida con ellos y les dijo, cálmense. Soy yo, no tengan miedo. ¿Qué está haciendo Jesús? Al caminar sobre el agua, Jesús revela que es mucho más que un hombre. Los discípulos habían dudado de que era Jesús. Tal vez es solo un profeta, agradable y puede hacer algunos milagros. Ahora Él está caminando sobre el agua. Él está diciéndole, yo soy Dios. Y Jesús hace 3 cosas aquí. Él les da tranquilidad, que les dice, les da un reto, y luego les da revelación. Les da tranquilidad. ¿Qué les dice? Cálmense, cálmense. Ahora les da un reto. No tengan miedo. Y les da una revelación. Él les dice, soy yo. Encierra eso en un círculo. Yo soy. Ese es el nombre de Dios. Cuando Moisés le pregunta a Dios, Señor, cuando vaya donde esa gente en Egipto y les diga que Dios me habló y me digan, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Qué se supone que debo decir? Y Dios les dijo, diles que el yo soy me ha enviado. Ese es el nombre de Dios. Yo soy el que soy. No el yo fui. No el yo seré. O el que espero ser. No, yo soy el que soy. Soy suficiente para todo en tu vida. Cuando Jesús dice yo soy, te está diciendo que no es necesario tener miedo. No es necesario que te preocupes porque Él dice yo soy Dios. Escucha con mucha atención. ¿Estás en una tormenta en estos momentos? ¿Tienes problemas económicos? ¿Estás en deuda? ¿Te has quedado sin trabajo? No necesitas un trabajo, necesitas a Jesús. No necesitas un plan, necesitas una persona. No necesitas un sistema, necesitas un Salvador. No necesitas una nueva meta, necesitas a Dios. Y la respuesta no es un plan, la respuesta no es algo que puede hacer para salir de una tormenta. Todos los planes en el mundo no van a detener las olas y el viento. Ellos necesitaban a Jesús. No te olvides nunca de que cuando estás pasando por una tormenta, Dios no está distante ni desinteresado. Está haciendo estas 4 cosas de las que hablamos, pero también tiene algunas cosas que Él quiere también que tú hagas. Él hace su parte. Ahora, ¿cuál es tu parte? 5 cosas que debes hacer si te estás hundiendo. Si te estás hundiendo en una relación, si te estás hundiendo en tus finanzas, si tu salud se está hundiendo, sea lo que sea, tienes que hacer estas 5 cosas. Jesús nos da estas instrucciones en esta historia. ¿Cuál es la primera? Tienes que tener valor porque Jesús está conmigo. Ese es el punto de partida. Es necesario tener valor en la tormenta. ¿Por qué? No por mí, sino porque Jesús está conmigo. Recuerda lo que es el valor. El valor no es la ausencia de miedo. El valor es que cuando te muevas hacia adelante a pesar de tus miedos. Si no tienes miedo, no hace falta entonces tener valor.
Lo que tienes que hacer es decir a tus miedos a dónde ir. No dejes que te dominen. Donde hay que decirles que vayan es a dónde tienen que ir. Dile, tienen que ir a hablar con Jesús, miedo. Cuando esos pensamientos vengan a tu mente, dile, lo siento, no tengo tiempo para lidiar con ustedes. Miedo, vas a hablar con Jesús acerca de esto. Solo tienes que desviarlos. Nunca discutas con un temor, vas a perder. Solo tienes que desviarlos y decirles, miedo, salgan de aquí, vayan a hablar con Jesús. Aquellos de ustedes que son padres, ¿me dejan hablar con ustedes un segundo? Una de las mayores necesidades de nuestra sociedad es padres valientes. Necesitamos padres que tengan coraje. Necesitamos mamás que tengan valor, que no sean cobardes. Ten valor para decir y hacer lo correcto, aunque sea impopular, incluso aunque no tenga sentido, porque tus hijos no siempre van a desarrollar coraje y valor, a menos que seas capaz de tú modelarlo. Si eres un padre temeroso, vas a producir niños temerosos. Si eres un padre valiente, vas a producir niños valientes, debido a que el valor no se enseña. No puedes decir, sean valientes, chicos, estás atrapado. Tienes que modelarlo. El miedo de los padres es contagioso. La valentía de los padres también es contagiosa. Así hay que tener valor porque Jesús está conmigo. Segunda cosa que necesitas hacer, necesito tomar un riesgo en la fe. Cuando tú tienes miedo, cuando estás asustado, cuando sientes como si te estuvieras hundiendo por tercera vez y las olas vienen en contra de tu barco y están rompiendo en tu barco y sobre el barco, entonces tomas un riesgo de fe. En esta historia, en el relato de Mateo, él añade un detalle que Juan y Marcos lo dejaron afuera. Es el siguiente. Pedro también caminó sobre el agua. Nota que dice en Mateo, Jesús viene caminando y Pedro lo ve caminando y dice esto. ¿Qué dice? Señor, ¿eres tú? Respondiendo Pedro, mándame que yo vaya a ti sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección, dice, a Jesús. ¿Te imaginas lo que fue esto? Hablarías de esta experiencia toda una vida, ¿verdad? Serías el único ser humano en la historia que ha caminado sobre el agua. Y él saltó del barco. Pedro había aprendido la lección más importante que hay que aprender de este texto. Es esta. Es más seguro estar con Jesús en el agua que estar en el barco sin Jesús. Cuando estás en una tormenta, cuando estás manejando una crisis emocional o cualquier otro tipo de crisis, es más seguro estar fuera de la barca con Jesús que estar en el barco sin Jesús. Esto me gusta, déjeme repetírselo. Es más seguro estar fuera de la barca con Jesús que estar en el barco sin Jesús. En este momento, ¿en qué área necesitas tú salir de la barca? Tienes que salir de la barca en las áreas en las que Dios ya te ha dicho que salga y aún no lo has hecho. A lo mejor tú dices, Dios, sé que no me alcanza para hacer esto, pero lo voy a hacer. Voy a honrarte con las primicias de lo que recibo. Yo quiero dar testimonio en este momento por todos los miembros de la iglesia, el Buen Pastor, que han estado fieles en su mayordomía. Aquí quiero hacer un alto. Esto es admirable, porque he recibido llamadas de hermanos para preguntarme, pastor, ¿cómo hago yo para entregar mis diezmos? En ningún momento en mi mente se me cruzó pensar en que, y ahora los diezmos, nosotros confiamos en Dios y dependemos de Dios. Pero ver esa fidelidad, ese compromiso de los hermanos, llamando, pastor, ¿qué hacemos con nuestros diezmos? ¿Qué tuvimos que hacer? Abrir un buzón para que los hermanos los depositaran ahí. Hermanos fieles que están honrando a Dios. Hermanos, qué cosa más linda. Entonces yo digo, estos hermanos con qué amor entregan, con qué fidelidad, toman riesgos de fe. Esta semana estamos preparándonos para ayudar a más de 300 familias con comida. Un hermano de nuestra iglesia dijo, pastor, yo voy a donar 300 bolsas de maseca. Ya las tenemos listas. Más de $700. Este hermano los ha donado. Y usted dirá, pero pastor, pero que es que son para los miembros de su iglesia. Está equivocado. No son para los miembros de la iglesia. Son para todas aquellas personas que recibieron un cupón y que les estamos guardando esto para hacerles una entrega esta próxima semana. ¿Saben qué es eso, hermano? Eso es fe. Felicito, hermanos de la iglesia del Buen Pastor, por su fidelidad. Dios honra a los que le honran. A lo mejor usted dice, yo tengo miedo a la hora de hacerlo, pero lo voy a hacer. Gloria a Dios, arriésgate. Habla con Jesús como a un amigo en el trabajo. Yo sé que Dios quiere que haga esto, así que lo voy a hacer. Incluso si alguien te ha herido, perdona a esa persona que te hirió.
todas las cosas que Dios te ha dicho que hagas y todavía no has hecho. ¿Quieres caminar sobre el agua? Hay que salir de la barca. Tienes que tomar un riesgo. Tienes valor porque Jesús está contigo. Toma un riesgo en fe. En tercer lugar, tienes que aprender a mantenerte enfocado en Jesús. Esto es lo que tienes que hacer si te estás hundiendo. No pongas tus ojos en otra cosa. Mantén tus ojos en el Señor, porque en el momento en que quites tus ojos de Jehová, te vas a hundir, mi amigo. Eso fue lo que le pasó a Pedro. En el versículo 30, ¿qué nos dice? Miren lo que dice en el 30. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Wow. Una vez más, este versículo está lleno de verdad. En primer lugar, dice que Pedro miró a su alrededor. El pensamiento que siempre me ha encantado de Corrie ten Boom, cuando Pedro miró a su alrededor. Corrie ten Boom tiene un pensamiento muy lindo en inglés que dice, if you look at the world, you'll be distressed. If you look within, you'll be depressed. But if you look at Christ, you'll be at rest. En español diríamos, si tú miras al mundo, estarás afligido. Si miras dentro de ti, estarás deprimido. Pero si miras a Cristo, estarás descansado. Cada vez que comiences a ver tus circunstancias, te afligirás. Si nos fijamos en el mundo, nos afligiremos. Si miramos dentro de nosotros, vamos a estar deprimidos. Si nos ponemos nuestro enfoque en Cristo, entonces vamos a estar en descanso. Todo tiene que ver en dónde tienes el enfoque. Hace años escuché una historia de que fueron unos misioneros a Honduras y llegaron a una aldea donde había un campesino que estaba arando la tierra. Y mientras llegaron estos misioneros, un americano se acercó al campesino y miró que cómo aquellos surcos en la tierra le quedaban tan rectecitos. Y el americano le dijo, disculpa, yo quisiera saber cómo tú haces estos surcos tan rectos. Muy fácil, yo pongo mis manos en el arado y miro un objeto recto y sigo, y por eso me salen tan derechitos. Entonces el americano le dijo, ¿me permitirías hacer uno? Sí, quédate aquí, yo ya regreso. Cuando el campesino se va y el americano empieza a hacer el surco, al rato viene el campesino. ¿Y cuál es la sorpresa? Que mira que los surcos iban por todos lados como zigzag. Y entonces el campesino le dijo, ¿qué has hecho? Me has arruinado la tierra, pero ¿qué hiciste? Lo que tú me dijiste, que mirara un objeto y lo siguiera. ¿Y qué viste? Aquella vaca que va por todos lados. No, tenía que ver un objeto fijo. La cuarta cosa que Jesús les dice que hagan en la tormenta es no dudar. Pedro miró a su alrededor y comenzó a hundirse. La Biblia dice en el versículo 31, ¿qué dice? Enseguida, dice, le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Nota que él no dijo, tú no tienes fe. Las personas que no tuvieron fe fueron las que nunca se bajaron del barco. Ellas son las personas sin fe. Las personas que nunca salen del barco, que solo quieren criticar a los que salen. Pero él dice, hombre de poca fe. ¿Qué dice esto? Jesús está diciendo que solo toma un poco de fe caminar sobre el agua. Muchas veces pensamos que el problema por el que no tenemos ningún milagro se debe a que no tenemos una gran fe. Mis amados, no necesitas una gran fe. No es el tamaño de tu fe lo que importa, es el tamaño de tu Dios. Déjame decírtelo de nuevo. No es el tamaño de tu fe lo que importa, es el tamaño de tu Dios. Pones un poco de fe en un Dios grande y consigues grandes resultados. Por otro lado, si tienes fe grande, pero la pones en cosas malas, no vas a obtener ningún resultado bueno. Pon tu fe en Dios. Y por último, alabar a Dios. Alabar a Dios incluso en medio de la situación, en medio de la crisis, incluso en medio de la tormenta, incluso cuando te sientes como si te estuvieras hundiendo. Incluso cuando tienes miedo, alábale todo el tiempo. Da gracias a Dios en la tormenta. En esta situación que estamos enfrentando con el coronavirus, tú tienes dos opciones. Puedes preocuparte o puedes adorar. Puedes hacer la una o la otra. Puedes entrar en pánico o puedes orar. Puedes terminar o puedes confiar. Puedes temblar o puedes confiar. Puedes tener miedo o puedes tener fe. Es tu elección. Preocuparte o adorar a Dios. Mateo capítulo 14, ¿qué nos dice? Dice, cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Los otros capítulos de Juan y Marcos dicen que la tormenta se detuvo inmediatamente. Aquí tenemos el cuarto milagro. Instantáneamente se detuvo la tormenta.
Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Todos recordamos la historia del barco Titanic. ¿Se acuerdan del Titanic? Aquí tenemos una foto. Se suponía que el Titanic nadie lo podía hundir. Decían que ni aún Dios lo podría hundir. Pero ¿qué pasó? Se hundió. Miren, mis amigos, cuando Jesús está en tu barco, no se va a hundir jamás. No hay manera de que vaya a hundirse si Jesús está en la barca. La pregunta final, ¿cuántas tormentas vas a tener que atravesar antes de que aprendas a confiar en Dios de esa manera? ¿30? ¿100 tormentas? ¿2000 tormentas? ¿Cuántas tormentas para que llegues a decir, Dios es todo lo que necesito? Él me va a ayudar. ¿Orarías esta oración? ¿Pudieras decirle conmigo en este momento ahí cerrando tus ojos, querido Jesús, tú conoces las tormentas que estoy pasando en este momento, que me asustan hasta la muerte. No puedo ver mi camino. Está oscuro. Siento como fuerzas poderosas están en mi contra. Estoy siendo sacudido y maltratado a mi alrededor. Las aguas son ásperas y los vientos están en contra mía. He estado luchando durante 9 horas, pero fallando. No estoy más cerca de la seguridad de lo que estaba 9 horas atrás. Gracias por orar por mí. Gracias porque sabías que esto iba a ocurrir incluso antes de que ocurriera. Gracias porque estás intercediendo por mí en el cielo ahora mismo. Gracias porque te das cuenta de mi lucha. Gracias porque te das cuenta de cada paso que doy. Gracias porque tú vienes a mí en mi punto de desesperación. En la cuarta vigilia vienes a mí caminando sobre los problemas que me están asustando. Ayúdame a verte en esta situación. Ayúdame a ser valiente porque tú estás conmigo. Ayúdame a no tener miedo porque el gran yo soy está conmigo. Ayúdame a correr el riesgo de la fe y a hacer lo que la mayoría temen. Ayúdame a salir de la barca para que pueda caminar sobre el agua. Ayúdame a mantener la concentración en ti, Jesús, y no seguir mirando las olas que me aterrorizan y me hacen hundirme. Señor, te pido la oración que Pedro oró. Líbrame, Señor. Lo digo con pasión, lo digo con agudeza, lo digo directamente a ti. Sálvame, Señor. Ayúdame a no dudar, sino a alabarte en medio de la tormenta, para adorar en lugar de preocuparme, a confiar en ti en lugar de temblar, a orar en lugar de sentir pánico. Abro mi vida por completo a ti, Cristo Jesús. Sé el capitán de mi barco, el gerente de mi vida, mi Señor. En tu nombre te lo pido. Amén y amén. Mis amados, los amo desde lo más profundo de mi corazón. Y no tengan temor. El Señor está con nosotros en la barca. Los amo y espero seguir con ustedes enviándoles estos mensajes, recordándoles que Dios es todopoderoso, que Él reina, que Él es soberano y que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Bendiciones y hasta pronto.